Les invito para que busquen en sus Biblias en el Antiguo Testamento el libro de los Salmos. Es un libro que yo creo que no se puede perder en la Biblia, ¿verdad? El libro de los Salmos. Está prácticamente en el medio de la Biblia, del texto que tenemos, y es un libro bastante extenso, así que les invito para que se ubiquen allí en el Salmo 80. Ahorita vamos a mencionar el Salmo 80, ¿está bien? Como pueden observar algunos mirando a la proyección, he titulado hoy Clamor del Corazón, y hay una frase que continúa: avívanos, Señor. Clamor del corazón, y hay una palabra que no añadí por el espacio, pero en mis notas, en mi bosquejo está clamor intenso del corazón por un avivamiento. Así que ese es el tema para el día de hoy, y la frase central es avívanos, Señor. Quiero que sepan que esta palabra que les traigo hoy es muy particular para mi vida. Clamor intenso del corazón por un avivamiento. Avívanos, Señor. Avívanos, Señor. Y entonces de momento, cuando yo estaba escribiendo esto durante la semana, me vinieron muchas ideas y pensamientos cuando llegué a este punto, porque digo, oiga, hay algo parecido en la política de nuestro pueblo, y es que hay algunos partidos que están tratando de o reformar o de cambiar o de avivar las cosas que están pasando. Y yo decía, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que ellos están admitiendo que falta algo. Con la palabra que les traigo hoy, yo estoy admitiendo como pastor de esta su iglesia que aquí falta algo. Y yo lo he llamado avivamiento. Y no estoy en el ánimo de presentarles el avivamiento como eso extraordinario que rompe las paredes, que rompe sillas y que se rompen las guitarras. No, eso era de la época de los 70 y el 80, cuando se tocaba música rock, y yo en aquella época era medio rockero. Les puedo hablar con propiedad de eso. No, estoy hablando de avivamiento, de que cada uno de sus hijos y de sus hijas del pueblo de Dios sepa lo que tiene que hacer y lo haga. Sepa lo que tenemos que hacer y lo hagamos. Y si no lo sabemos hacer, que busquemos la dirección del Espíritu Santo y la dirección que sea necesaria de fuentes adicionales o externas para hacerlo. Hay un pasaje bíblico en el capítulo 80, en el Salmo 80, que dentro de un momento voy a destacar. Pero voy a leer ese Salmo 80. No es muy extenso, pero es muy adecuado para el propósito por el cual quiero compartir en este día. Salmo 80, voy a leer la versión Valera del 60. Si usted tiene la versión del 95, sería mejor para usted. Dice así: oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, las tribus fieles de Dios, ¿verdad? Dice, y ven a salvarnos. Y salvarnos, como les explico, puede tener también una implicación de sanidad, de bienestar, de ayuda, de fortaleza, de dirección. Ahí vamos. Versículo 3 dice, oh Dios, restáuranos. Restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Traten de ver la imaginería de este salmo, hermanos. ¿Ok? Miren cómo dice el salmista. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En otras palabras, Señor, deslúmbranos y veremos tu gloria. Y las cosas cambiarán y mejorarán en nuestras vidas y en nuestras ciudades. Dice el versículo 4, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, hasta el río sus renuevos. Versículo 11. ¿Por qué aportillaste sus vallados
y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo, y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. De modo que si usted estuvo atento a el clamor que aparece aquí dentro de este Salmo 80, el ruego que aparece aquí, puede ver eso que yo menciono como ese clamor intenso del corazón. Es algo que surge de lo más íntimo del que compone esta alabanza, este salmo. Y aunque algunos académicos insisten en que no se puede sacar enseñanza de los salmos, yo difiero un poco de eso, porque de la palabra de Dios podemos aprender lo que sea necesario aprender de parte del Espíritu. Así que en esta mañana nos acercamos al versículo 12 de esa forma y al versículo 14, y lo voy a leer nuevamente. Dice, y aquí lo vemos en otra versión, dice, ¿por qué has derribado sus muros? Todos los que pasan le arrancan uvas. Vuélvete a nosotros, oh Dios Todopoderoso, asómate a vernos desde el cielo y brinda tus cuidados a esta vid. El Salmo 80 contiene una verdad que es urgentemente importante para todos y cada uno de nosotros. Es una palabra de Dios que nos ayudará a comprender los acontecimientos de nuestro tiempo. Nos permite abrir nuestros ojos, ver con los ojos de Dios unas realidades que quizás de otra forma la iglesia no podría percatarse. Conducirá ciertamente a un clamor del corazón por un avivamiento, porque retomemos la vida, que a su vez conducirá a una vida, a una nueva vida, obviamente en el pueblo de Dios, en la iglesia. Si tú estás vivo, si yo estoy vivo, si estamos vivos, la iglesia está viva, porque somos la iglesia. Así que vamos a considerar tres expresiones o términos en este pasaje particularmente, que explican o que aclaran o que nos llevan a esa verdad. Y vamos a ver, lo primero de lo que se nos habla allí es de los muros. ¿Y cuál es el propósito de los muros? Pues miren, en el corazón de esta verdad hay una comprensión bíblica de lo que eso significa. En la Biblia encontramos vallados, cercas, alrededor de tres cosas. Alrededor de naciones, alrededor de personas o familias y alrededor de personas. Pero hay un problema, y es que cuando el salmista ilustra esos cercos, esos vallados, esos muros están derrumbados. ¿Ok? El cerco de Dios es un muro invisible. Por eso en ocasiones se hace quizá un poquito complicado, difícil, el nosotros saber dónde están los límites. Pero es un límite invisible, pero es un límite invisible de protección que lo podemos experimentar si nos damos a la búsqueda de lo que es el propósito de Dios. Y Él lo construye alrededor nuestro. Y como les mencioné, particularmente de naciones o pueblos, ciudades, familias, individuos, personas. Entonces, eso implica una iglesia también. Dios puede establecer un cerco a través de la iglesia, de su iglesia, y de manera muy finita y limitada de nuestra congregación. Y eso tiene unos propósitos muy interesantes. En el Nuevo Testamento podemos ver varios ejemplos. Por ejemplo, Jesús oró por protección para el apóstol Pedro. Y cuando leemos la palabra del Señor nos damos cuenta, por ejemplo, en el capítulo 22 de Lucas se nos narra que cuando Jesús oró por Pedro, la petición que hizo no fue que no fuera tentado, ni que no metiera la pata, no. Que su fe se mantenga y que pueda retomar la vida como tiene que ser. ¿Ven? El tipo de oración que hizo Jesús allí le estableció un límite, puso un cerco, puso una valla, puso un muro, puso un vallado. Así nos pasa a nosotros también cuando estamos en la voluntad de Dios. Nos establece unos límites y cuando los sabemos,
podemos andar confiados. Por eso es que siempre les digo que usted mantenga una buena relación con Dios y viva tranquilo, viva feliz, viva confiado, porque Dios lo tiene protegido en el puño de su mano, porque Él ha establecido un cerco y un vallado alrededor suyo. Pero en ocasiones ese cerco y ese vallado no se hace efectivo porque se hace preciso escarmentar algunas cosas y despertarnos algunas realidades. Y es lo que vemos a continuación, que hay un problema con los muros, que los muros fueron derribados y fueron derribados nada más y nada menos que por Dios mismo. De alguna manera el cerco, el muro alrededor del pueblo de Israel en este tiempo que se escribe el Salmo, fue demolido. Y la nación, el pueblo de Israel, fue devastado por enemigos como un jabalí salvaje devasta una viña, que es la imagen que nos presenta el resto a continuación en ese mismo Salmo. Y en la actualidad, en este preciso momento, enemigos como los jabalíes corren rampantes por todo el planeta, por todo el mundo, por todo el país, e incluso en nuestra propia área ha estado sufriendo una crítica crisis moral por muchos años. Y la gente se pregunta, ¿qué pasa? El mal está rampante, pero eso siempre lo hemos sabido. ¿Qué estará pasando? Una posible explicación es que hay muros derribados, porque hay brechas que han sido abiertas por la cual ha entrado el enemigo. Y yo quiero hablar de la iglesia. Y yo quiero hablar de tu vida. Y yo quiero hablar de mi vida. Si nuestra vida no está cercada por el Espíritu Santo de Dios, el enemigo está haciendo brecha en nosotros. Si nuestra iglesia no está bien cimentada y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, hemos abierto un espacio en la cerca que Dios ha puesto para que el enemigo entre. Y hablo por experiencia, agotamiento, desánimo, falta de visión, secos espiritualmente en algún sentido, procurando hacer lo bueno y lo máximo sin lograr el objetivo. ¿Por qué? Porque, hermanos queridos, lo único que puede hacer las cosas solo se llama Dios. Todos nos necesitamos. Todos somos iglesia. La iglesia no es solamente el pastor. La iglesia no es solamente la junta de ancianos. La junta de administrativa no es solo la iglesia. Somos todos y cada uno. Pienso yo que en este momento, desde Nathan, que es el niño más jovencito aquí, hasta el mayor de nosotros, esa es la iglesia. Porque esos niños son hijos de la iglesia. Y reclamamos la salvación para ellos en el tiempo apropiado. Y le instruimos para que conozcan el poder de Dios. Para que experimenten en el momento preciso la salvación, la santificación de Dios. Y que puedan depender de ellos en los momentos de crisis, en los momentos difíciles. Y que en medio de cualquier situación positiva o negativa, que adelante o que demore, haya una esperanza de que Cristo viene por sus vidas. Y esa debe ser la esperanza de la iglesia. Y ahí es donde nosotros debemos estar centrados. Mire, en Puerto Rico, y esto no es novedad única en este lugar del planeta, nos hemos enfrentado a delincuencia callejera. Quizás no lo hemos visto en una magnitud tan amplia como en otros lugares del planeta, incluso en la nación norteamericana, en los estados, pero lo hemos visto. La violencia doméstica, el abuso del alcohol, el abuso de las drogas, la inmoralidad sexual, la decadencia del matrimonio, la decadencia de la familia. Eso está pasando en Puerto Rico, a nuestro alrededor, quizás hasta en nuestras familias. ¿Qué podemos hacer? Clamar a Dios para que levante el cerco. Clamar a Dios para que cierre esos espacios abiertos que hemos dejado en nuestras vidas, en la vida de nuestra iglesia. Orar a Dios para que nos dejemos ministrar por su Espíritu y que en nosotros surja una vida nueva, refrescante, dedicada al Señor, sin importar las consecuencias de hacer la voluntad de Dios. Pero estamos tan comprometidos. No tenemos tiempo. El trabajo, los estudios, la familia, el vecindario, la junta, la política. Mencione lo que sea. Todo eso hay que hacerlo en su momento. Es parte de lo que somos como individuos, como seres humanos, como ciudadanos responsables. Pero déjeme decirle algo. Por sobre todo, es hacer la voluntad de Dios. Y salvo muy pocas excepciones, lo primero dentro de la voluntad de Dios es que tú hagas cualquiera de esas cosas que mencioné o alguna otra, por encima de ser fiel al Señor, ser fiel a la iglesia,
ser fiel a los principios de la palabra. Y cuando eso se contrapone, y cuando podemos hacer esfuerzos para otras cosas, pero no para servir al Señor, no para compartir con la fraternidad de la iglesia, estamos en problemas, estamos habiendo brechas en la cerca que Dios ha puesto en nuestra vida. Y el gran problema de Israel no fue que ellos abrieron brechas, fue que Él las derribó. Que Él mismo rompió para que el enemigo entrara. Y testifica ese salmo que el enemigo hizo escarnio de ellos. Oiga, esto a mí me parece algo difícil de manejar. Dios nos salvó. Dios puso un cerco a nuestro alrededor, un muro. ¿Recuerdan el muro de Berlín? La muralla, el muro que están por tantos años tirando entre Estados Unidos y México. Un muro, ¿para qué? Para que no haya tránsito. Dios puso un muro para que podamos vivir bajo su dirección, bajo la sombra del Omnipotente. Pero cuando no hacemos la voluntad del Señor, en ocasiones Dios hace con nosotros como hizo con su pueblo Israel, su pueblo amado. Mire, de todas las naciones del planeta, Dios escogió a Israel, le dio un mandato, le dio poder, le dio autoridad, y ellos hicieron, como a veces hace el ser humano, lo que quisieron. ¿Qué hizo Dios? Te voy a derribar el muro. Y derribó el muro. ¿Con qué propósito Dios derribó el muro? Bueno, para traer primero que todo juicio sobre su pueblo. ¿Usted quiere que Dios tenga juicio sobre su vida? En ocasiones no explicamos las circunstancias que enfrentamos o las circunstancias que enfrenta nuestra familia o nuestras amistades. ¿Sabe que puede ser que en ocasiones sea simplemente porque es la consecuencia de haber abierto brecha para el maligno en nuestras vidas y Dios precisa traer juicio a nosotros para que choquemos con su verdad eterna, con su amor eterno, con su gracia eterna y nos alineemos con Él? Y nos restaura. Ese clamor de restauración no va a venir si no hay ese impacto de parte del Espíritu en nuestras vidas. No va a venir. En segundo lugar, nos va a despertar a la vigilancia espiritual. La mayoría de los feligreses, hablado de los que no son los pastores de una iglesia, el que tiene que estudiar la Biblia todos los días es el pastor. El que tiene que preparar mensajes bíblicos es el pastor. El que tiene que preparar el estudio bíblico es el pastor. Es el pastor, él es el líder. Él es el siervo que Dios puso allí o la sierva que Dios puso allí. ¡Ay, qué lindo, hermano! Y ustedes vienen aquí a consumir el fruto de lo que para mí es normativo, además de ser una imposición ministerial que se lleva con mucho agrado, aunque a veces con muchas lágrimas. ¡Ay, qué chévere! Y entonces yo tengo que quedarme aquí, dando y dando y dando y dando, y de allá para acá lo único que hay son reclamos. Me parece que ese no fue el orden de Dios, por eso es que Dios se precisó abrir brechas en ese muro. Porque sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Hace un momento vi algo que me causó curiosidad, que no lo veo como nada realmente malo, pero puede ser malo. Era a las 9 de la mañana, hoy es domingo. Hoy mucha gente se queda descansando un ratito más, porque ha estado 5 o 6 días a fuego limpio, ¿no? Desde el amanecer, literalmente, como nos pasa, hasta tarde a veces en la noche. A las 9 de la mañana un jovencito con un bate, un bultito, un guante amarrado y vestido de pelotero. ¡Qué chévere! Pero no pueden venir a la iglesia. ¡Ay, porque estoy cansado! ¡Ay, porque tengo sueño! ¡Ay, porque me acosté a las 3 de la mañana jugando! Y quiero que sepan, ahora que digo eso, que hubo un momento hace muchos años en que eso me sorprendió, pero ya es una normativa, algo normal, quiero decir, en mucha gente. Los que se amanecen jugando frente a la computadora o el televisor no son ahora los muchachitos de 10, 12, 15 años, son los viejos de 30, 40 y 50. Y a veces yo me quedo escuchando algunas conversaciones casuales en las filas que uno hace en algunos lugares, manganzones con el todo debido respeto y el tono adecuado, gente casi de la misma edad mía, que si estoy jugando tal cosa, chicos, estoy en el nivel tal, mira, y me pasó esto, y ahora tengo que comprar tal cosa, porque si no, no puedo seguir avanzando en el juego. ¿En serio? Sí, es en serio. ¿Qué hace Dios en algunas ocasiones cuando nuestra prioridad no es Él? Cuando nuestra prioridad no es hacer su voluntad. Cuando nuestra prioridad no es cumplir el ministerio que Dios nos ha dado para la iglesia. Abre un surco, abre una brecha, rompe la valla de saber hacer las cosas y no hacerlas. De tener siempre una buena razón. Sí, porque no son excusas. O sea, si yo le digo a usted, hermano, ¿qué excusa usted tiene para no venir a la iglesia? Ay, mi pastor. No, pero a lo mejor se ofende y dice, pastor, no son excusas, son razones.
Pues está bien, entonces. Perdóneme, hermano, hermana, perdóneme. Yo sé, no son excusas, son razones que usted tiene para no hacer la voluntad de Dios. Allá usted. Cuando se abra la verja, cuando se abra el muro, cuando le sea Dios que lo abra y venga el enemigo a castigarle en nombre de Dios, y no es una aberración a la verdad. No, Dios usa al enemigo para castigar a su pueblo. En ocasiones lo hace. Pues allí tenemos. ¿Qué hacemos? Pues Dios nos da un jamaqueón para despertarnos espiritualmente, para despertarnos a su búsqueda verdadera y genuina, para orar, es decir, para conversar con Dios, para tratar de conocer su voluntad estudiando su palabra, la Biblia, para aprender algo que quizás en algunos sectores de las iglesias se ha ido perdiendo, el arrepentimiento. Estamos en Cuaresma, época de arrepentimiento. En ocasiones me parece que otros grupos religiosos conservan el sentido más adecuado para la Cuaresma que la iglesia. Que no porque sea algo cultural en algunos sectores religiosos se debe de demeritar. Pero la iglesia tiene que vivir, escuche con calma, 24/7 arrepentida, en arrepentimiento. 24/7, 365 días del año, 366, 300 los que sean. Todo el tiempo buscando dirección de Dios, misericordia de Dios, gracia de Dios, dirección de Dios. Dios en ocasiones derriba el muro para llevarnos a la confesión, llevarnos al arrepentimiento, porque nuestro Dios es un Dios santo y exige de nosotros vidas santificadas. Puedes decir, sin temor a equivocarte, puedes decir con conocimiento de causa, que eres. Ahora no me mires, ahora no mires a los lados, ni al frente, ni los que están detrás de ti. No, mírate. Puedes decir que tu vida en este momento es una vida de santidad, porque si no lo es, la palabra tiene un pequeño versículo que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero no pidas ser santo o santa si primero no eres un hijo o una hija de Dios. Eso es importantísimo. Nosotros no podemos hacer discípulos de personas que no son convertidas a Cristo. Y jamás podrán ser discipulados los que no son verdaderamente hijos de Dios. Y quienes no son hijos de Dios, pues siempre han estado perdidos. Y por eso ven que hay gente que entra y que sale y que se va y que hace cosas buenas y que puede hacer lo terrible. Nunca fueron pueblo de Dios. Nunca el Señor los convirtió. Nunca fueron discipulados. Bueno, pero eso no es lo único que dice ese versículo. Hay otra palabra, aparte de muros, que habla de muros, también habla de esperanza. Es una palabra linda, una palabra hermosa, esperanza. Esa es la segunda palabra. Hay una pregunta para abordar eso. ¿Hay alguna esperanza de que Dios reconstruya esos cercos? ¿De que Dios reconstruya esos muros, esas murallas? Sí, la respuesta es sí, afirmativamente sí, si entendemos las formas en que Dios construye los muros. Si entendemos la manera como Dios lo hace. Entonces, Dios construye un cerco a través de personas piadosas. Una persona piadosa es una persona que busca a Dios, una persona que hace la voluntad de Dios. Una persona, y aquí voy a utilizar una palabra que se parece, pero no tiene que ver directamente con eso, una persona que tenga pasión por el Señor. Una persona a quien el Señor le apasione. Le apasione. Mire, en la vida, si usted no ha experimentado una experiencia frustrante, dele gloria a Dios y siga adelante. Pero la mayoría de los seres humanos en algún momento pasamos 1, 2, 3, varias experiencias que son frustrantes. Pero si somos hijos e hijas de Dios, de verdad, no estamos hablando aquí de nombres y de calificaciones humanas. No, si esencialmente, si genuinamente, si divinamente somos hijos de Dios, vamos a seguir adelante. A veces de esa experiencia vamos a salir un poco raspados y botando quizás sangre, un poco heridos, pero vamos a seguir adelante. Y en el proceso Dios nos irá diciendo qué cosas hay que hacer, qué ajustes, qué cambios, si alguno, en nuestras vidas para poder retomar nuestra fuerza, nuestra energía y poder seguir con vitalidad hacia lo que es el gran propósito y supremo propósito de Dios. Mire, conocemos de Job. Job era un hombre piadoso. La palabra del Señor nos enseña que Job era perfecto a los ojos de Dios. Y yo comentaba con alguien esta semana aquí en el templo que decía, sí, y mira, y Dios le dijo, oye, hablando con el diablo,
¿Y tú no has considerado a mi siervo Job? Si usted lee eso con entendimiento, se dará cuenta de que en este sentido no hay nenes lindos para Dios. Y con esa expresión nuestra, lo que quiero decir es que no hay cosas que Dios no pueda hacer si realmente somos sus hijos o sus hijas. Él va a hacer lo que tenga que hacer para bendecirnos y para enderezar nuestra vida. Aunque en algún momento tenga que quebrantarnos, aunque en algún momento tenga que hacernos caer de rodillas sin querer, aunque en algún momento consideremos nuestra situación como una situación de crisis, aunque en algún momento parezca que estamos sin esperanza, la verdad es que hay esperanza, porque Dios construye nuevamente los muros, porque Dios restaura nuestra vida. Ese es el clamor del salmista, ese es mi clamor y debería ser el clamor de cada uno de nosotros en la iglesia. Job era perfecto, pero no sin pecado, ¿sabes? No se confunda. Era perfecto a los ojos de Dios, pero no sin pecado. Quien único ha vivido aquí sin pecado se llama Jesús. Nadie más. Pero Job sí era dedicado de todo corazón a agradar a Dios. Los hijos se iban a hacer quizás cosas que él pensaba que no deberían haber sido. ¿Y qué hacía? Presentaba sacrificio y ofrenda por sus hijos para que Dios tuviera misericordia de su familia. ¿Le ha pasado? ¿Ha tenido que doblar rodillas por alguno de sus hijos, los que tenemos hijos o hijas? Porque lo hemos visto en malos pasos, esa es la expresión, en malos pasos. ¿Y cómo nos duele eso? ¿Cómo quebranta nuestra vida? ¿Cómo nos debilita eso? ¿Cómo nos hace caer de rodillas cuando pensamos que no era tan necesario estar de rodillas delante de Dios? Sí, porque son espacios que se abren en nuestras vidas para que podamos, como decíamos en el punto anterior, buscar de Dios, reforzar nuestras defensas espirituales, tratar de comprender mejor el propósito divino para nuestras vidas. Todas las relaciones de Job eran correctas con Dios, consigo mismo y con los que le rodeaban. Dice la palabra que Job temía a Dios, que lo honraba, que se apartaba del mal, que odiaba el mal y se apartaba de él. Y su andar exterior era así como sus relaciones interiores, perfectas. Y Dios construyó no solamente eso a través de personas piadosas, Dios construye un cerco a través de su palabra. Ezequiel capítulo 3 enseña esa verdad de que Dios construye un cerco a través de su palabra. Ezequiel estaba hablando en contra de los profetas de Israel que no habían retenido el cerco. ¿Ok? Hermanos, miren, a nosotros se nos ha sido entregada su palabra en bandeja de plata. En el tiempo de los manuscritos originales, no todo el mundo podía tener uno porque no podía comprarlo. Eran muy costosos y escasos. Ahora usted consigue o la Biblia completa o una porción gratis. Usted va a muchas de las iglesias y si usted realmente está interesado en leer la palabra y no tiene una Biblia, usted habla con alguno de los líderes de la iglesia o con el pastor y dice, pastor, yo necesito una Biblia. ¿Usted tendrá alguna Biblia que me pueda regalar porque no tengo medios para conseguirla? Aparece. Y aparece más rápido de lo que usted se pudiera quizás imaginar. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Que siguieron sus propios pensamientos. Volvemos a reincidir en esta idea. No vieron lo que tenían que ver. Nada vieron. Dice el versículo 3, ¡ay de los profetas insensatos! Que sin haber recibido ninguna visión sigue su propia inspiración. En otras palabras, estaban disparando de la baqueta. Inventando. Todavía pasa eso en la iglesia. Inventando. Vamos a ver qué Dios quiere realmente. Entonces, no tuvieron la visión que el Señor da a sus verdaderos profetas. Vemos los libros que hay en la Escritura, los que Dios ha querido preservar. Todos y cada uno de ellos tiene un mensaje específico de bendición para el pueblo de Dios. Y pueblo de Dios somos todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador en este momento. Esas promesas que están allí son nuestras.
Y esas promesas las podemos reclamar dentro del poder y la voluntad del Espíritu Santo de Dios para nuestra vida, nuestra familia, nuestra nación, nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra congregación, lo que sea. Porque son nuestras, Dios nos las ha dado. Pero para eso tenemos que ser hijos e hijas espirituales de Dios. Dios no va a entregar eso a cualquiera, solamente a su pueblo. Este es el ejemplo de la Escritura que nos enseña que Dios construye un cerco a través de los profetas, de aquellos que en realidad son profetas y que predican y que proclaman la palabra de Dios. Y mientras estos siervos de Dios, estos profetas, proclamaban su norma, Dios iba construyendo un cerco de protección al lado de ellos, al lado de su familia, al lado de sus grupos de encuentro espiritual, al lado de su nación, alrededor de su ciudad. En este caso, alrededor de nuestra iglesia también. Y finalmente, Dios construye un cerco a través de la oración. Ezequiel 22:30 dice, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguardaba el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos. Y sabe la última frase de ese versículo 30 del capítulo 22 de Ezequiel. Dios dice, pero no encontré a nadie. Hermano querido, Dios quiere tapar esos huecos en nuestra cerca. Dios quiere cubrir esos espacios por donde el maligno entra, por donde el dolor entra, por donde la falta de fe entra. Dios quiere cubrir eso. Pero cuando busca entre nosotros, su pueblo, ¿quién puede pararse de frente y decir, edifica a Dios que yo aguanto el golpe, edifica a Dios? No encontró a nadie. ¿Y nosotros? ¿A qué bando pertenecemos? ¿A los que están ahí en la brecha para aguantar el golpe que sea necesario por bien del pueblo de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para que Dios se glorifique en nosotros, en nuestro pueblo, en nuestra iglesia? O cuando venga Dios dice, es que no encuentro a nadie. Sería lamentable y sería muy triste. Y yo quiero que nosotros recapacitemos en eso. Si usted lee la historia de algunos de los grandes avivamientos, se dará cuenta que todo empieza en el corazón de Dios y empieza con una gran necesidad de búsqueda del pueblo del Señor. En el 734, Jonathan Edwards predicó su famoso sermón, Pecadores en las manos de un Dios enojado. Yo no quiero ni siquiera pensar que yo pueda estar en las manos de Dios cuando Él está enojado. Y en un servicio, cientos de personas se arrepintieron de sus pecados y en esa ocasión se volvieron al Señor. Se desvió la incredulidad, se volvió a la vida justa y en poco tiempo una sexta parte de la población fue ganada para Cristo. Las iglesias estaban abarrotadas, las iglesias estaban llenas de fieles. Pero no fue sino hasta el año 1849 cuando vino un nuevo avivamiento en respuesta a esa oración. Y el Señor siempre obra en respuesta a la oración, no lo dude. Y Dios construye los cercos de protección cuando oramos. ¿Estamos orando? ¿Estamos pidiéndole a Dios lo que necesitamos? ¿Estamos puestos al frente en la brecha? ¿Estamos dispuestos a recibir de Dios la bendición? ¿Estamos aquí para aguantar el impacto de la presencia del Espíritu Santo ministrando en un avivamiento? Hermanos, deberíamos caer de rodillas y pedir misericordia a Dios. Y decirle, Señor, avívanos. Como decía el profeta del Antiguo Testamento, avívamos, Señor, en medio de los tiempos. Estamos no en el medio de los tiempos, estamos al final de los tiempos. Siga notando las cosas que están pasando. Sectores de la tierra en el planeta se agrietan por millas enteras. Temblores agarran el epicentro
en el mismo lugar de mayor población y donde más dificultades hay en caso de un terremoto y miles mueren. Hambruna en muchos lugares, cambios climáticos, fuegos forestales que no se conocían de esa magnitud, inundaciones en lugares donde ahora se vive bajo el agua como si estuvieran en Venecia. Y todavía anoche escuchaba, ahorita, esta madrugada, escuchaba un taller, un seminario que se va a dar, creo que en Singapur o no sé dónde, no de la iglesia, de tecnología. Y que voy a estar en tal hotel y que vamos a tener tales cosas, enajenados totalmente de la realidad. Y volvemos, hermanos, no es que se deje de hacer una cosa por otra, es que tiene que haber un perfecto y justo balance entre lo que es la voluntad de Dios, la gracia de Dios, el mantener los muros edificados donde Dios nos protege, a poder abrir esas brechas para salirnos del cuidado de Dios. ¿Te sientes hoy que estás fuera del cuidado de Dios? ¿Te sientes hoy de que hay una brecha en tu vida por donde saliste al mundo del problema o el problema del mundo vino ante ti porque no tenías esos cercos bien cerrados? Piénsalo. Y clama a Dios de corazón. Y espera grandes cosas del Señor. Pero, ¿sabe? No es cuestión de, ay, Señor, ayúdame, que pues, tú sabes que tengo esta necesidad. No, eso lo hacemos en público porque nosotros no somos fantasiosos ni queremos aparentar cosas que no son. No. Tiene eso que ser realmente un clamor del corazón. Que usted lo sienta de verdad. Que usted se dé cuenta de que hay cosas que arreglar, de que hay cosas que atender, de que tenemos cosas que hacer incluso. Porque hay quien se conforma con ser simplemente cristiano. Y decir simplemente cristiano para mí es más que cualquier cosa que podamos imaginar en el ser humano con su relación con Dios. Pero Dios no nos llama para ser simplemente cristianos. Nos llama para que seamos instrumentos en sus manos. Para que hagamos su voluntad. Y yo creo que si no todos, la mayoría de nosotros aquí presentes conoce cuál es la voluntad de Dios para su vida. La gran pregunta es, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me dio? Con los talentos que Dios me dio, con los dones que Dios me dio. ¿Cómo se expresa en mi vida el fruto del Espíritu Santo? Hermanos, vamos a evaluarnos. Y si hay algo que ajustar, pidámosle a Dios que nos lo muestre si no nos hemos dado cuenta y que nos dé un golpe bien fuerte en nuestro pensamiento por si estamos queriendo ignorar la verdad. Porque de otra manera el cerco va a quedar destruido y va a haber un muro ahí con una abertura, con un camino por donde el enemigo puede entrar a destruirnos. Y claro, vamos para el cielo cuando salgamos de aquí, pero podemos salir bien y contentos, o como dicen por ahí, desbaratados, hechos leña. ¿Cómo te quieres salir de aquí? Para el cielo. Dirá, pastor, después que yo vaya para el cielo, déjese de cuentos. No me venga con ese cuento a mí. Hay quien dice, después que yo esté en el cielo, aunque sea hacer tal cosa. No es después que yo esté en el cielo, es que yo quiero estar en el cielo, al lado del Señor, lo más cerca que yo pueda. Y disfrutarme por la eternidad, su presencia, su amor, su candidez, su calor, su sabiduría. Yo no sé si usted usa su imaginación. A veces yo pienso que hay cosas que me imagino que no tengo ni por qué imaginarlas. Pero usted nunca ha pensado en darle un abrazo físico a Jesús. Pues yo no sé si eso se va a dar de esa manera, pero de alguna manera se va a dar. Porque yo, aunque tenga que hacer fila 25 mil millones de años, yo hago la fila para darle un abrazo a Jesús. ¿Entiende? Porque tendré todo el tiempo de la existencia y no va a acabar la existencia. Entonces, ¿se fijan? Eso pasa en algunos momentos. Así que cuando el salmista Asaf se dio cuenta de lo que estaba pasando con los muros de protección, escribió este clamor de lo más profundo de su corazón, de lo más profundo de su ser, y dijo allí, lo leímos ahorita, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Fíjense cómo el salmista lo ve lejos, ve a Dios lejos, como que no está a su lado. Mire, ninguno de nosotros, hijos de Dios en el siglo XXI, en la iglesia de Jesucristo, puede decir eso. Porque Dios está aquí en el corazón nuestro, en nuestra vida completa, en la persona del Espíritu Santo.
Pero a veces no vemos el efecto de esa presencia. Ya hemos explicado por qué, dijo el salmista. Entonces dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo. Dice el salmista, versículo 14, mira desde el cielo y considera, visita esta viña. Visita esta viña. Y ese es mi clamor. Señor, visita a Puerto Rico. Tenemos la impresión de que has derribado el muro que protegía a nuestro pueblo. Pero sabemos que quieres volver a bendecirnos. Conviértenos, Señor, en ti. Este yo creo que es nuestro clamor del corazón. Repito el versículo. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera esta viña. Considera nuestra congregación. Considera mi vida, la vida de mis hermanos, la vida de tu iglesia alrededor del planeta, la vida de este país, de Puerto Rico, como le quieran llamar, de esta isla, de este terruño. Que de verdad sea la isla del encanto porque tu iglesia puede sonreírte porque tú te has sonreído con nosotros. Eso es lo que yo quisiera que pasara. Voy de salida. Señor, y este es el clamor final. Visita a nuestro pueblo. Necesitamos una visitación especial del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios nos ayude y que podamos reconocer que aunque se hayan derribado los cercos que protegían nuestro pueblo, sabemos que el deseo de su corazón es bendecir la iglesia y bendecir nuestras vidas. Que tenemos que convertirnos a Él. Que tenemos que seguir clamando al Señor. Señor, visita a tu iglesia. Señor, visita a nuestras familias. Señor, visita nuestras vidas. Por favor, Señor, visita esta vida. Visita a Puerto Rico. Visita a tu iglesia en esta isla preciosa que nos ha dado. Oremos a Dios. Pidámosle protección para esta vid que se llama Puerto Rico. Pidámosle protección de las malas decisiones. Se acerca elecciones políticas. Cuidado con lo que estamos pensando. Cuidado con lo que estamos haciendo. No nos dejemos engañar por las luces de colores. No nos dejemos engañar por los estribillos bonitos. No nos dejemos engañar por los títulos que la gente se pone ni que le pone otra gente. Pidamos dirección de rodillas a Dios y vamos a hacer algo. Señor, visítanos. Visítanos. Oremos a Dios siempre, confiados. Si usted ve que se ha abierto un huequito en el cerco espiritual, pídale perdón a Dios. Arrepiéntase y siga.